Hay personas que pasan años intentando entender por qué su vida no avanza. Leen libros, escuchan podcasts, prueban nuevas rutinas y, sin embargo, siguen atascadas en el mismo lugar. Creen que el problema es la falta de disciplina. Creen que necesitan más motivación. Creen que si tuvieran más fuerza de voluntad, todo cambiaría. Pero no es eso. El problema real no está en lo que te falta. Está en algo que haces todos los días, de forma tan automática, tan integrada en tu forma de vivir, que ni siquiera lo reconoces como un problema. No es un vicio evidente, no es procrastinación clásica, no es algo que puedas señalar y decir, ahí está mi error. Es algo mucho más silencioso, mucho más profundo y precisamente por eso mucho más peligroso. Porque lo que no ves no puedes cambiar. Piensa en tu día típico, desde que abres los ojos hasta que los cierras. Hay un patrón que se repite, una forma de responder al mundo que has estado ejecutando durante tanto tiempo que ya no la cuestionas. No es lo que haces una vez lo que determina tu vida. Es lo que repites sin pensar. Es el comportamiento que se ha vuelto invisible por pura repetición. Y este comportamiento tiene una característica particular. Parece completamente normal. Todos a tu alrededor lo hacen. La sociedad lo refuerza. Nadie te dirá que es un problema porque ellos mismos están atrapados en lo mismo. Pero hay algo que necesitas entender. La normalización de un comportamiento no lo hace correcto, no lo hace productivo y definitivamente no lo hace inofensivo. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse. Puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. Puede normalizar el caos, puede justificar la mediocridad, puede convertir la autodestrucción en rutina diaria. Y lo hace de una manera tan sutil que nunca activa tus alarmas internas, porque el peligro real no viene de lo extremo, viene de lo cotidiano, de lo que haces sin pensar, de la forma en que reaccionas automáticamente a cada estímulo, a cada pensamiento, a cada emoción que aparece. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas no está viviendo su vida, está reaccionando a su vida. Hay una diferencia fundamental entre estos dos estados, y es una diferencia que marca todo. Vivir implica presencia, implica elección consciente, implica observar lo que surge en ti y decidir cómo responder. Reaccionar implica automatismo, implica dejarte llevar por el primer impulso. Implica que tus patrones mentales tomen el control sin que tú participes en el proceso. Y cuando pasas días, semanas, meses, años reaccionando, en lugar de viviendo conscientemente, algo dentro de ti empieza a erosionarse. No es dramático, no es algo que notes de un día para otro, es gradual. Es acumulativo, es como el agua que desgasta la piedra, invisible en el momento, devastador con el tiempo. Empiezas a sentir que la vida te sucede en lugar de que tú la diriges. Empiezas a sentir que no tienes control real sobre tu estado interno. Empiezas a sentir que estás en piloto automático y no sabes cómo salir de ahí. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. No saliste del control conscientemente, entraste en el automatismo sin darte cuenta, y lo hiciste a través de un comportamiento específico que has estado repitiendo miles de veces. Este comportamiento tiene muchas caras, se manifiesta de diferentes formas, en diferentes personas, pero en su esencia es siempre lo mismo. Es la forma en que tu mente responde al presente. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué haces internamente? Cuando surge una emoción incómoda, ¿hacia dónde diriges tu atención? Cuando el silencio aparece, ¿puedes quedarte en él o inmediatamente necesitas llenarlo con algo? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que revelan el patrón. Porque lo que estás haciendo cada día, probablemente sin notarlo, es huir. Huir del momento presente, huir de la incomodidad,
huir del silencio interno que te permitiría ver con claridad. Y huyes hacia donde la mente siempre huye, hacia el ruido, hacia la distracción, hacia el pensamiento compulsivo, hacia la narrativa interna que te cuenta historias sobre lo que debería ser diferente. Cada vez que haces esto, cada vez que eliges inconscientemente la huida sobre la presencia, estás reforzando el patrón. Estás entrenando a tu mente para que el automatismo sea más fuerte que tu conciencia. Y con el tiempo, este entrenamiento te convierte en alguien que ya no puede estar consigo mismo. Alguien que necesita ruido constante. Alguien que no puede tolerar la quietud, porque en la quietud aparece todo lo que has estado evitando. Marco Aurelio escribió algo fundamental. La mente se tiñe del color de sus pensamientos. No estaba hablando de pensamientos ocasionales. Estaba hablando de los patrones de pensamiento que repites una y otra vez hasta que se convierten en la estructura misma de tu percepción. Si tu patrón diario es reaccionar, juzgar, huir del presente, entonces tu mente se tiñe de ese color, y desde ese color todo lo que ves está distorsionado. No ves oportunidades, ves problemas, no ves posibilidades, ves limitaciones, no ves el momento como es, ves el momento filtrado a través de tu narrativa de lo que debería ser. Y en esa brecha entre lo que es y lo que crees que debería ser, pierdes toda tu energía. Aquí está lo que necesitas comprender. Este patrón no apareció de la nada. Se formó lentamente a través de años de repetición inconsciente. Comenzó probablemente cuando eras joven, cuando aprendiste que ciertas emociones eran incómodas y que había formas de evitarlas, cuando descubriste que podías distraerte de lo que no querías sentir, cuando te diste cuenta de que pensar obsesivamente sobre un problema te daba la ilusión de estar haciendo algo al respecto. Y cada vez que elegiste la distracción sobre la presencia, cada vez que elegiste el ruido mental sobre el silencio interno, estabas construyendo un camino neuronal, un camino que con el tiempo se convirtió en autopista. Ahora ese camino es tan transitado que tu mente lo toma automáticamente. Ni siquiera necesitas decidir. Surge un estímulo y la reacción ya está en marcha antes de que tengas oportunidad de observarla. Esto es lo que la neurociencia llama un hábito arraigado, pero es más que eso. Es una forma de ser que has practicado tanto que se siente como tu identidad. ¿Crees que eres alguien que se preocupa mucho? No lo eres. Eres alguien que ha practicado preocuparse hasta que se volvió automático. ¿Crees que eres alguien que necesita estar ocupado constantemente? No lo eres. Eres alguien que ha huido del silencio tantas veces que ahora el silencio te produce ansiedad. Crees que eres alguien que no puede controlar sus pensamientos. No es verdad. Eres alguien que nunca ha practicado conscientemente el control de la atención. La diferencia es fundamental, porque si crees que eres así, entonces no hay nada que hacer. Pero si entiendes que has entrenado este patrón, entonces también puedes entrenarlo en otra dirección. Pero primero necesitas ver el patrón con claridad. Y esto requiere algo que la mayoría de las personas evita: observación honesta. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Y no puedes ver lo que estás evitando constantemente. La mente tiene un mecanismo de defensa brillante. Te mantiene tan ocupado reaccionando que nunca tienes tiempo de observar. Te mantiene tan inmerso en el contenido de tus pensamientos que nunca ves el patrón detrás de ellos. Es como estar tan cerca de una pintura que solo ves manchas de color. Necesitas dar un paso atrás para ver la imagen completa. Pero dar ese paso atrás requiere detenerte. Y detenerte es precisamente lo que el patrón te impide hacer. Porque en el momento en que te detienes, en el momento en que creas un espacio entre el estímulo y la reacción, algo cambia. La conciencia entra. Y la conciencia es el único antídoto real contra el automatismo.
Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Pero hay algo más profundo aquí. Ni siquiera es el juicio en sí lo que te debilita. Es la velocidad con la que ese juicio se convierte en reacción. Algo sucede, un pensamiento aparece, una emoción surge, y en una fracción de segundo, sin ningún espacio consciente, ya estás reaccionando. Ya estás en el drama interno, ya estás perdido en la narrativa. No hubo elección, no hubo observación, no hubo presencia, solo reacción automática. Y aquí está el problema. Cada vez que reaccionas automáticamente, estás reforzando la autopista neuronal. Estás haciendo que la próxima reacción sea aún más rápida, aún más automática, aún más fuera de tu control consciente. Es un ciclo que se autoalimenta. Cuanto más reaccionas, más fácil es reaccionar. Cuanto más fácil es reaccionar, menos espacio hay para la conciencia. Cuanto menos espacio hay para la conciencia, más poder tiene el automatismo sobre ti. Y con el tiempo, este ciclo te lleva a un lugar muy específico, a una vida donde sientes que ya no estás al mando, donde sientes que tus emociones te controlan, donde sientes que tus pensamientos son más fuertes que tu voluntad. Pero no es que tus emociones sean incontrolables, es que has practicado tanto la reacción inmediata que has perdido el músculo de la pausa consciente. No es que tus pensamientos sean más fuertes que tú, es que has dejado de ejercer tu capacidad de dirigir la atención. La atención es el recurso más valioso que tienes. Es lo único que realmente posees. Todo lo demás puede ser quitado, pero nadie puede quitarte tu capacidad de elegir hacia dónde diriges tu atención, excepto tú mismo. Tú puedes entregarla. Y lo haces cada vez que dejas que el automatismo tome el control, cada vez que agarras el teléfono sin pensar, cada vez que te pierdes en una espiral de pensamiento sin notarlo, cada vez que reaccionas emocionalmente sin crear un espacio de observación primero. En cada uno de esos momentos estás regalando tu atención. Estás permitiendo que algo externo o algún patrón interno decida por ti hacia dónde va tu energía vital. Y cuando haces esto miles de veces al día, durante años, ¿qué queda? Queda alguien que siente que no tiene control, alguien que siente que la vida lo arrastra, alguien que busca desesperadamente alguna técnica, algún método, alguna solución externa que le devuelva el poder. Pero el poder nunca se fue a ningún lado. Solo dejaste de ejercerlo conscientemente. La verdadera tragedia no es que la vida sea difícil. La verdadera tragedia es vivir en piloto automático mientras la vida pasa. Es tener la capacidad de presencia y desperdiciarla en reacción constante. Es tener la posibilidad de dirigir tu experiencia interna y entregarla al primer impulso que aparece. Esto es lo que el comportamiento invisible hace, no te destruye de golpe, no crea un colapso inmediato, solo erosiona lentamente tu capacidad de estar presente, de elegir conscientemente, de vivir desde un centro interno estable. Y lo hace tan gradualmente que cuando finalmente notas el daño, han pasado años, años de vivir en reacción, años de entregarle tu atención a cualquier cosa excepto al momento presente. Años de fortalecer el automatismo en lugar de la conciencia. Pero aquí está lo que también necesitas saber. El mismo mecanismo que creó el patrón puede deshacerlo. La misma repetición que te llevó al automatismo puede llevarte de vuelta a la presencia. Ahora necesitas entender las consecuencias reales de este patrón. No las consecuencias obvias, sino las que se acumulan silenciosamente y definen la calidad de tu existencia entera. Cuando vives en reacción constante, cuando permites que el automatismo dirija tu vida, algo fundamental se quiebra: tu relación con el tiempo presente. El presente se convierte en algo que atraviesas para llegar a otra cosa.
Se convierte en un obstáculo entre tú y algún futuro imaginado. Se convierte en algo que toleras en lugar de algo que vives plenamente. Y cuando pierdes el presente, pierdes todo. Porque el presente es lo único que realmente existe. El pasado ya no está. El futuro aún no es. Solo hay este momento. Y si este momento es solo una transición hacia otro momento, entonces nunca realmente vives. Estás constantemente en camino, pero nunca llegas. Estás constantemente buscando, pero nunca encuentras. Estás constantemente esperando que las condiciones sean diferentes, pero las condiciones solo existen en el ahora. Esta es la primera consecuencia profunda. Una vida entera de espera. Esperar a sentirte mejor. Esperar a que las circunstancias cambien. Esperar a tener más claridad, más motivación, más de lo que sea que crees que necesitas. Mientras tanto, el presente pasa desapercibido. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y cuando finalmente miras atrás, hay una sensación inquietante de que no estuviste realmente allí para nada de eso. Estuviste físicamente presente, pero mentalmente ausente. Estuviste vivo, pero no despierto. Estuviste funcionando, pero no viviendo conscientemente. La segunda consecuencia es aún más insidiosa. Pierdes contacto con tu centro interno. Todos tienen un centro. Un lugar interno desde donde pueden observar sin ser arrastrados. Un espacio de quietud que existe independientemente de lo que suceda afuera. Pero cuando vives en reacción constante, nunca visitas ese centro. Nunca te anclas ahí. Siempre estás en la superficie, siendo movido por cada ola que llega. Y con el tiempo olvidas que ese centro existe. Empiezas a creer que eres la superficie turbulenta. Empiezas a identificarte completamente con tus reacciones, con tus pensamientos cambiantes, con tus estados emocionales fluctuantes. Esto te convierte en alguien frágil, alguien que necesita que las condiciones externas sean perfectas para sentirse bien. Alguien que colapsa cuando las cosas no salen como esperaba. No porque seas débil, sino porque has perdido la conexión con la única parte de ti que es estable, tu capacidad de observar sin reaccionar, de estar presente sin ser arrastrado. La tercera consecuencia es el agotamiento invisible. No es el agotamiento físico del que todos hablan, es el agotamiento de vivir constantemente en resistencia interna. Cada vez que juzgas lo que está sucediendo, cada vez que deseas que el momento sea diferente, cada vez que luchas mentalmente contra lo que es, cada vez que te pierdes en narrativas sobre cómo deberían ser las cosas. Todo eso consume energía, mucha energía, una cantidad absurda de energía vital que podría estar disponible para crear, para actuar, para vivir plenamente. Pero en lugar de eso, esa energía se desperdicia en fricción interna, en resistencia mental, en el esfuerzo constante de rechazar el presente y perseguir un futuro imaginado. Séneca observó algo fundamental. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. No escribió esto como una crítica moral. Lo escribió como una observación precisa de cómo la mayoría de las personas usa su energía vital. La usan luchando contra la realidad. La usan reviviendo el pasado. La usan preocupándose por el futuro. La usan en todo excepto en estar plenamente presentes en el único momento donde la vida realmente sucede. Y esta es quizás la consecuencia más dolorosa de todas: el estancamiento existencial. Cuando vives en piloto automático, cuando tu vida es una serie de reacciones inconscientes, no hay movimiento real. Hay actividad, sí. Hay ocupación, sí. Pero no hay dirección consciente, no hay progreso genuino hacia nada que realmente importe. Porque el progreso real requiere presencia,
requiere ver dónde estás con claridad, requiere elegir conscientemente hacia dónde quieres moverte, requiere ajustar tu rumbo basándote en observación honesta, no en reacción automática. Pero cuando estás en piloto automático, repites los mismos patrones una y otra vez. Encuentras las mismas dificultades porque respondes de la misma manera. Llegas a los mismos resultados porque ejecutas las mismas acciones inconscientes. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja. Pero si no cambias el patrón interno de reacción automática, solo estás transportando el mismo problema a un escenario diferente. El estancamiento no viene de la falta de oportunidades externas, viene de la ausencia de transformación interna. Y la transformación interna solo sucede en presencia consciente. No puedes evolucionar en piloto automático. No puedes crecer sin observarte. No puedes cambiar lo que ni siquiera ves que estás haciendo. Entonces pasas años sintiendo que deberías estar en otro lugar, sintiendo que algo fundamental está faltando, sintiendo que hay una versión de ti que podría existir, pero que de alguna manera no logras alcanzar. Y la razón no es que esa versión sea inalcanzable. La razón es que el camino hacia ella requiere despertar del automatismo. Requiere recuperar tu atención. Requiere volver al presente una y otra vez hasta que la presencia se vuelva más fuerte que la reacción. Esto es lo que el patrón invisible te cuesta. Tu presente, tu centro, tu energía vital y tu capacidad de moverte conscientemente en la dirección que realmente importa. No es un precio pequeño, es el precio de una vida entera, y lo pagas en cuotas tan pequeñas, en momentos tan insignificantes, que nunca sientes el verdadero peso de lo que estás perdiendo. Hasta que un día te detienes, miras atrás y te das cuenta de que has estado ausente de tu propia existencia. Pero hay algo que necesitas entender antes de que esta comprensión se convierta en desesperación. Reconocer el patrón ya es el comienzo de romperlo. El simple hecho de que estés aquí, leyendo esto, prestando atención a estas palabras, significa que algo en ti está despertando. Algo en ti está cansado del automatismo. Algo en ti está listo para recuperar el control consciente. La mirada estoica sobre todo esto es clara y directa. Tienes más poder del que crees, pero solo sobre una cosa: tu respuesta interna. No puedes controlar lo que sucede afuera. No puedes controlar qué pensamientos aparecen. No puedes controlar qué emociones surgen, pero tienes control absoluto sobre una cosa fundamental: el espacio entre lo que surge y cómo respondes. Ese espacio es tu libertad. Es el único territorio que realmente te pertenece. Y es precisamente ese espacio el que el automatismo elimina. Cuando reaccionas instantáneamente, cuando no hay pausa entre el estímulo y la respuesta, ese espacio desaparece, y con él desaparece tu poder real. Recuperar ese espacio no es cuestión de fuerza, es cuestión de entrenamiento, de práctica consciente, de repetición intencional hasta que la pausa se vuelva tan automática como ahora lo es la reacción. Y esto comienza con algo muy simple pero extraordinariamente difícil: notar. Notar cuando estás a punto de reaccionar. Notar cuando el impulso surge. Notar cuando la mente quiere huir del presente hacia la distracción, hacia la narrativa, hacia el juicio. No se trata de detener el impulso. Se trata de verlo antes de que te posea, de reconocerlo como lo que es: un patrón aprendido, no una verdad absoluta. Una reacción habitual, no una orden que debes obedecer. En ese reconocimiento hay poder.
Porque lo que puedes ver, puedes elegir, y lo que puedes elegir, puedes cambiar. Esto no significa que de repente serás perfecto, no significa que nunca más reaccionarás, significa que empezarás a tener momentos de conciencia en medio del automatismo. Y esos momentos, por pequeños que sean, son grietas en el patrón. Cada vez que notas la reacción antes de perderte en ella, estás debilitando la autopista neuronal. Cada vez que creas un espacio de observación antes de responder, estás entrenando un nuevo camino. Cada vez que eliges conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, estás recuperando tu poder interno. No es rápido, no es dramático. No es el tipo de transformación instantánea que prometen los vendedores de ilusiones. Es gradual, es acumulativo, es el resultado de miles de pequeñas elecciones conscientes que se suman con el tiempo hasta convertirse en una forma completamente diferente de relacionarte con tu experiencia. Y aquí está lo que necesitas grabar profundamente. No estás tratando de eliminar las reacciones. Estás tratando de recuperar el espacio donde puedes elegir si sigues esa reacción o no. No estás intentando controlar tus pensamientos. Estás entrenando tu capacidad de no ser controlado por ellos. No estás buscando nunca sentir incomodidad. Estás desarrollando la habilidad de permanecer presente incluso cuando la incomodidad aparece. Esta es la diferencia entre alguien que vive conscientemente y alguien que vive en piloto automático. No es que uno nunca enfrente dificultades, es que uno puede estar presente con las dificultades sin ser arrastrado por ellas. La presencia no elimina los desafíos, los hace navegables, los convierte en algo que puedes atravesar sin perder tu centro. Entonces, ¿por dónde empiezas? No con grandes cambios. No con revoluciones dramáticas, empiezas exactamente donde estás, con el próximo momento que viene, el próximo impulso de agarrar el teléfono, el próximo pensamiento que intenta arrastrarte, la próxima emoción incómoda que aparece, el próximo juicio que surge sobre ti mismo o sobre alguien más. En ese momento, antes de seguir el patrón automático, haz una sola cosa. Pausa. Solo un segundo, solo un respiro, solo un momento de reconocer que estás a punto de reaccionar. No necesitas cambiar nada todavía, solo necesitas verlo, solo necesitas estar presente con el impulso en lugar de ser el impulso. Y si en ese momento eliges conscientemente seguir la reacción, está bien, porque la elección consciente, incluso si es la misma acción, ya no es automatismo, ya es presencia. Con el tiempo, estos momentos de conciencia se multiplicarán, se volverán más frecuentes, se volverán más naturales. Y un día te darás cuenta de que el automatismo ya no tiene el control que solía tener, no porque luchaste contra él, sino porque construiste algo más fuerte, la capacidad de estar presente. Esta capacidad es lo que los estoicos llamaban dominio interno. No es dominio sobre el mundo, no es dominio sobre los demás, es dominio sobre tu propia respuesta ante lo que surge. Y ese dominio es la única libertad real que existe. El sabotaje invisible termina cuando lo ves, cuando reconoces que has estado viviendo en reacción y que existe otra forma, cuando entiendes que el presente no es un obstáculo hacia la vida, sino la vida misma. Todo lo que necesitas está disponible en este momento, no en el próximo momento mejor, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando finalmente logres controlar todo a tu alrededor. Ahora, en este momento, con las cosas exactamente como son, la pregunta es, ¿estarás presente para ello? Si este mensaje te hizo detenerte un momento, si algo en estas palabras resonó con algo en ti, comenta una palabra, conciencia, porque ese es el comienzo, no de una vida perfecta, sino de una vida despierta.
Y una vida despierta, incluso con sus dificultades, es infinitamente más valiosa que una vida dormida, incluso con sus comodidades.